realidad lo es. ¿Estamos? Ahora, ¿qué era la doble carencia? El segundo criterio no es doble carencia, es carece de uno o carece de otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Con este indicador, minimizo el riesgo de dejar fuera a pobres reales, ¿verdad? Pero ¿cuál es el riesgo que genero? Alguien dígame. Exactamente, ¿no? Entonces, dependiendo de hacia dónde se incline nuestro corazón, pues en principio todos somos buenas personas. Tal vez preferimos el riesgo de mala inclusión a correr el riesgo de mala exclusión. Tal vez preferimos arriesgarnos a que gente que no necesita el subsidio lo reciba, a el otro riesgo, ¿verdad? Que es que gente que necesita el subsidio no lo reciba. Bárbaro, sobre todo si no es dinero nuestro. Pero en las políticas públicas y en la vida, los recursos son escasos, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo de subsidio, pero cualquier política pública se maneja bajo el supuesto de escasez de recursos. Entonces, por eso, aunque quisiéramos minimizar el riesgo de mala exclusión, de alguna u otra forma nos vemos orientados a correrlo. ¿Por qué? Porque posiblemente darle subsidio a todos estos, pues no hay dinero para todos, ¿no? Por ejemplo. O el dinero que hay lo divido entre todos estos y es tan poco que vale tanto como si no ayudara. ¿Ok? Ese es el punto. Y el punto fundamental es distintos criterios de operacionalización conducen a distintas clasificaciones, ¿no? Como ven, entre un criterio y otro, yo no puedo decir propiamente de sí que uno es mejor. Depende, uno, de mis intenciones, dos, en este caso, de mis posibilidades, ¿verdad? Entonces, si tengo recursos infinitos y buen corazón, este es el mejor, el más amplio, ¿verdad? Porque no fallo. Nadie que necesite el subsidio lo va a dejar de recibir. Si tengo escasez de recursos, aunque tenga buen corazón, me voy a ver obligado a un criterio más restrictivo. Ahora, vamos a complicar un poco el panorama para decir, bueno, aquí son dos dimensiones. Vamos a añadir una tercera como educación, ¿verdad? Igual, vamos a pensar, ¿educado o no educado? Una vez más, tengo que decidir cómo voy a integrar en una sola medición ingreso, dotación del hogar y escolaridad. Y una vez más, mis alternativas son un criterio muy restringido, ¿verdad? Solo son pobres los que no tienen ingreso, los que están mal dotados en el hogar y tienen baja escolaridad, ¿verdad? O ser más amplio y decir, son pobres los que no tienen ingreso o están mal dotados o tienen baja escolaridad. Y el típico punto medio entre este criterio muy restringido y el criterio muy amplio, ¿cuál creen que sea? ¿Quién? ¿El qué? No, punto medio entre un criterio muy restringido y un medio. Estandarizada de ingreso, dotación del hogar y escolaridad y calculo el promedio, ¿verdad? El promedio lo que me da
o así funciona, pues, es un punto medio entre el criterio más restringido, que es la triple coherencia, o cuádruple o quíntuple, ¿no? O el criterio más incluyente, que es cualquiera de las carencias. Y así funciona, por ejemplo, el índice de desarrollo humano. Y por eso también se utiliza tanto el promedio, porque no nos pone a pensar, ¿no? Claro. Digo, otra alternativa es ponderar, ¿verdad? Uno puede decir, por ejemplo, lo fundamental es la pobreza de ingreso. Lo fundamental, estoy ejemplificando, uno puede decir otra cosa, dependiendo de sus necesidades. Lo fundamental es la pobreza de ingreso. Y algo más, y alguna otra pobreza. Entonces, para mí van a ser pobres aquellos que son pobres de ingreso y pobres de dotación, o aquellos que son pobres de ingreso y con baja escolaridad. ¿Vieron? No es ni tan restrictivo ni tan incluyente, y pondera. Es decir, es un criterio de operacionalización a través del cual yo digo que lo fundamental es la pobreza de ingreso, que digo, sin pobreza de ingreso no hay pobreza, pero tiene que haber algo más. Ese es el criterio que estoy utilizando. Y es una ponderación, en realidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Todos los pasos de la construcción de índices son fundamentales. El primero, que es la definición, en primer lugar me informa de qué no voy a medir, ¿verdad? Por lo cual yo debo sentarme a pensar mucho qué chihuahuas de la realidad me interesa, ¿verdad? La definición. Uno, no hay algo así como conceptos universalmente aceptados por todos, es decir, conceptos sobre los que todos demos con el mismo significado si nos sentamos a definirlo por separado. No hay, ¿verdad? Cada quien, dependiendo de su experiencia, su formación y sus intereses, va a definir pobreza de forma distinta. ¿Okay? Entonces, está bien, sería deseable que todos tuviéramos la misma definición, porque los acuerdos son importantes. Pero ¿eso a qué nos obliga? Porque eso no va a pasar. Nos obliga a sentarnos a pensar muy bien qué queremos saber. Esa es la idea de esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos interesa de la pobreza? Y ahora que tú decías, por ejemplo, que hay distintas formas de atacar la pobreza según cómo la concibamos, estamos en un claro ejemplo de cómo lo que concebimos lleva a decisiones distintas. ¿Okay? Porque, por ejemplo, a algunos les gustará, otros no, el programa de ataque a la pobreza del gobierno federal, la ataca en dos formas, el ingreso y la escolaridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué está concibiendo este programa? Pues que la pobreza se constituye de dos cosas: ingreso del hogar y oportunidades futuras a través de la escolaridad, ¿no? Y eso conduce a un programa diseñado para esa concepción de pobreza. Un programa que vive la pobreza en forma estrictamente alimentaria, por ejemplo, va a medirla de otra forma, ¿verdad? Es decir, no le interesa a un programa así, sí le puede interesar el ingreso, pero haría mejor en medir directamente acceso a consumibles, ¿no? Y sin duda no le interesa el título de propiedad sobre el hogar. ¿Ok? Entonces, cada forma de definir un concepto lleva
a distintas formas de operacionalizar, ¿verdad? Y a distintas clasificaciones. Como vimos, según la operacionalización, un mismo hogar puede ser pobre o no pobre. ¿Ok? Y Rodrigo, pero entonces establecer un indicador también es parte de la política pública. Claro, por supuesto. Por supuesto. Y una parte importantísima, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace desde el Congreso cuando establecen los lineamientos de los programas? No, bueno, por ejemplo, el Congreso definió, a ver, el Congreso definió ya que la pobreza por ley es multidimensional. Sí, el Congreso lo definió. El Congreso además definió un método para medirla. De lo que legisló el Congreso, lo que se desprende es medir la pobreza por un método estadístico muy complicado, pero que equivale a un promedio ponderado, ¿ok? De todas estas dimensiones. A mi juicio, creo que eso deja muy poco espacio, ¿no?, para las políticas públicas. Es decir, hoy el Congreso, por motivaciones políticas, porque para eso está el Congreso, ¿no?, para ser motivado políticamente, establece cierta definición de un concepto, ¿ok? Pero esas motivaciones, los intereses y las posibilidades de la gestión pública o del gobierno pueden cambiar, ¿verdad? Mañana puede cambiar el partido en el gobierno, puede tener un plan más ambicioso de combate a la pobreza, ¿verdad? O se puede, o menos, también, o menos, pero es que sí, pero si el partido que gana presentó un programa mandatado por la sociedad, ¿no? Ese es el asunto. Pero más allá de eso, supongamos que todos quieren combatir la pobreza, finalmente, pues, si te sacan de pobre, votas por ellos. Así opera el mundo. No todos tienen un interés en combatir la pobreza por como sea. Se descubre que hay una dimensión más importante, no contemplada por la ley, para medir la pobreza o para atacarla. Entonces ahora tendríamos que legislar sobre la definición multidimensional de la pobreza para atacarla mejor. A lo que voy es, más que eso, lo que podemos hacer nosotros siempre ante una política pública determinada, más ahora que hay programas focalizados, ¿no?, se consideran más eficientes, es tener siempre presente, siempre, sentarnos a decir, ok, para el problema que quieren atacar, por ejemplo, problemas de género, violencia intrafamiliar, ¿cómo se está definiendo la violencia intrafamiliar? ¿Verdad? ¿Cómo se define? ¿Cómo se decide qué lugares van a ser atendidos o qué personas? ¿Verdad? Entonces, si nosotros entendemos que estas decisiones de política pública, al menos implícitamente, tienen esto y tienen esto, podemos discutir, ¿verdad? Podemos discutir sin necesidad de legislar, podemos movilizar para pedir una ampliación de la concepción del criterio. También podemos movilizarnos para pedir una restricción que haga más eficiente la asignación. Todo se puede. El asunto es que el análisis de las políticas públicas, cómo se aplican, debería tomar en cuenta lo que al menos implícitamente hace el gobierno para decidir a los beneficiarios. Y el gobierno estaría obligado a nada de implícitamente. Explícitamente, ¿verdad? No que se lo digan por ley, pero un gobierno tendría que explicitar qué entiende por violencia intrafamiliar
¿Y cómo decide quiénes van a ser atendidos? ¿Con qué criterios? Sobre todo en pobreza, por ejemplo. Si no hay criterios, es posible que el subsidio o lo que sea se otorgue en condiciones clientelistas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, un gobierno debería explicitar qué criterios se está utilizando. Y esos criterios, desde el punto de vista metodológico, lo consideramos la operacionalización de un concepto. Es como cuando midieron o hicieron, implementaron... Micrófono. Un momento. ¿Tienen otro? Porque puedo yo tener uno aquí, pasarlo y así nos distribuimos. Es como cuando el gobierno federal se dio la tarea de implementar el programa de pavimentar los suelos de las casas y con base en ese indicador dijo, pues ya disminuyeron los pobres en México. Ajá. ¿No? Pero realmente, pues no. Y después de la crisis, bueno, ahora ya somos muchísimos más los pobres, ¿no? Pero se midió con base en un indicador que, pues no era nada cercano a la realidad. Ok, bueno, muy bien, este tipo de discusiones creo que son las que saltan cuando uno empieza con eso. Fíjate, el gobierno federal en ese caso, lo que fue mañoso, ¿no? ¿Verdad? Es decir, nadie puede negar que eso forma parte de la pobreza, pero está seleccionando de forma sesgada aquella dimensión de la pobreza, ¿verdad? La que le conviene, donde tuvo avance y de una dimensión traslada a un resultado para el concepto, ¿no? Lo que tendría que haber hecho es medir todas las dimensiones en un solo indicador. Y si en ese indicador hay cambios, pues ya es innegable, ¿verdad? Esa creo que es el tipo de discusión que uno puede ver de estos principios. Oye, ¿y no necesitas primero el diagnóstico para poder hacer tus mediciones? Bárbaro. Al revés. Pero qué bueno que preguntó. Diagnóstico y medición. A ver, vamos a ver. A nosotros nos preocupa, o sea, observamos en nuestra vida cotidiana que hay violencia de género, ¿verdad? O nos lo cuentan, ¿verdad? O tenemos experiencia directa, lo vivimos o somos víctimas. De cualquier forma, ¿verdad? Entonces, ahora, lo que queremos aquí, a partir de esa percepción inmediata, pues es movilizar para la acción, ¿no? Sobre un problema público, ¿ok? Que nos importa y que nos preocupa. Ahora bien, ¿cómo sabemos qué tan grave es ese problema? ¿Cómo sabemos si es de magnitud considerable? ¿Cómo sabemos, en un contexto de recursos escasos, que merece nuestra atención a igual o mayor medida que otros problemas también importantes y también urgentes? Ok. Todo el asunto de la medición es diagnóstico también. Es decir, de alguna forma nosotros tenemos que pasar de esa percepción inmediata de un problema a una estimación precisa de que el problema existe y de que tiene una magnitud considerable. Por ejemplo, yo salgo de mi casa, estoy caricaturizando para efectos explicativos, yo salgo de mi casa y veo gente pobre, ¿no? Gente que vive en la pobreza, como dice Molotov. Y quiero que alguien haga algo. Okay. Entonces, pero si yo quiero ser parte de un debate público informado que movilice a la acción, necesito, y diste con el término adecuado, un diagnóstico. Vamos a pensar en medicina. ¿Qué componentes tiene un diagnóstico? Yo estoy pensando en dos, pero si alguien me dice más cosas, bárbaro. Ok, síntomas es uno. ¿Y los síntomas de qué me hablan? De una enfermedad, ¿verdad? Ok. Y de una en particular, dados los síntomas. Y una vez determinado que se trata de una enfermedad, ¿qué sigue en el diagnóstico?
Bueno, no, ya se tiene, todo eso es la estimación de cómo se cura. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a ver. Necesitamos dos cosas. Uno, ¿el paciente está enfermo o no? Son dos estados, ¿verdad? Como ser pobre y no pobre. ¿Ok? Estar sano y estar enfermo. Si está enfermo, ¿qué tan grave está? ¿Verdad? Dos cosas. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué tan grave está? ¿Verdad? Entonces, ¿qué tan grave es dentro del estado enfermo? La gravedad nos habla de una graduación del estado de avance de la enfermedad. Eso es una medición. ¿Cómo se cura? Es si yo cambio qué cosa en el cuerpo, las condiciones de esta persona, su salud va a cambiar de enfermo a sano. ¿Ok? Todo esto del diagnóstico implica medición. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, si yo quiero movilizar recursos para curar la pobreza, o incluso se habla de aliviar la pobreza, ¿verdad? Inocentes. Ok. Tengo primero que decir, hay pobreza, ¿y en qué cantidad? Bueno, ¿cómo se estima eso? Para una sociedad determinada, proporción de pobres o porcentaje de gente que vive en la pobreza. ¿No? Y más aún, puedo decir, en comparación con otros países similares, qué tan grave es la pobreza en México. Y en el tiempo, cómo se ha comportado la pobreza en México. Y más aún, en el tiempo, cómo se ha comportado la pobreza en México en comparación con el comportamiento de la pobreza en el tiempo de otros países. Es decir, todo esto, creo, implica medición. Y una vez que mido, estimo y comparo, puedo decir, en México la pobreza es un problema relativamente grave, ¿no? En comparación con otros países de similar desarrollo, por ejemplo, Chile, ¿no? Entonces, con estos datos, a ver, lo importante es, uno, que yo sé que hay un problema y su magnitud. Dos, que yo puedo participar en un debate público informado y convencer a la gente de que hay una situación que vale la pena atender, ¿no? Entonces, a ver, entiendo de la definición y la medición de un problema. Eso también depende que se alojen, es decir. Con el método de la línea de pobreza, Okay. a lo mejor hay un 30%. Okay. Con el de las necesidades básicas insatisfechas hay un 60%, ¿no? Y de hogares con título de propiedad, pues a lo mejor ya se sube a un 80%. Okay. Entonces ahí también es muy complicado que el gobierno y los demás actores se pongan de acuerdo, ¿no? Porque es lo que decía Norma. A lo mejor con ese indicador, pues sí se alivió la pobreza, ¿no? Sí, con sí. el indicador de los pisos, pero Claro. al igual que en la violencia, ¿no? Por ejemplo, si se define como violencia intrafamiliar, pues a lo mejor son no sé, 40% de mujeres, pero si también se toma en cuenta violencia institucional o psicológica, pues a lo mejor ya estamos hablando como de más, ¿no? No, ok, perfecto, está bien. No, violencia intrafamiliar es un concepto que más o menos nos lleva a pensar algo malo que ocurre en una familia, para dejarlo en el nivel más abstracto posible. Entonces vamos a ver, malo, golpes. Primera decisión de definición que excluye a muchas cosas que la gente involucrada en la política de género ya estará pensando, como el maltrato psicológico, ¿verdad? Entonces, bueno, golpes. Ok, ahora vamos a operacionalizar. Vamos a suponer que es fácilmente medible, pero también hay definiciones de operacionalización, que lo que quiero remarcar aquí es que siempre la operacionalización debe corresponder al concepto. No estoy aquí
tratando de convencer de nada más allá de eso. Si yo mido violencia intrafamiliar como violencia contra las mujeres de la familia, voy a tener, aún con ese concepto restringido, a la mayoría de las situaciones de violencia cubiertas. ¿Ok? ¿Qué me falta para responder al concepto? No. Los niños, las niñas y los niños y los hombres. Quiero medir un concepto, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, exacto, si solo mido violencia intrafamiliar como violencia contra mujeres adultas, estoy midiendo violencia intrafamiliar como violencia contra mujeres adultas, ¿verdad? Y tengo que tener, no digo que está mal, solo digo que como eso me interesa, tengo que tener mucho cuidado a la hora de explicitarlo en la definición misma, ¿no? Porque si defino como violencia física que ocurre en la unidad familiar y a la hora de operacionalizar solo cuento a mujeres adultas golpeadas, no está mal, solo digo que no hay una correspondencia entre la definición y el concepto. Ok, ahora, esta es una parte. El otro que mencionabas es qué dimensiones incluye, ¿verdad? Mucho del debate público sobre este fenómeno dice, bueno, es que la violencia propiamente física, sobre todo en países en que ha ido desapareciendo en el tiempo, pero se observa, ahí tenemos, se observa mucha infelicidad, sobre todo femenina, dentro del hogar, porque, y este es el argumento, se dice es que la violencia debe incluir otras formas de maltrato, ¿ok? Porque no solo están los golpes, está la humillación, está todas estas formas de maltrato psicológico. Entonces es otra dimensión, ¿verdad? Entonces fíjense la operación, vamos a considerar, al medir violencia intrafamiliar contra mujeres adultas, vamos a considerar violencia física y maltrato psicológico. De tal forma que vamos a clasificar a una mujer específica determinada como víctima de violencia cuando sufre o bien maltrato físico o bien maltrato psicológico. Eso es lo que se ha estado haciendo en la política de género al respecto. Es una política, una lucha, un debate por ampliar las dimensiones del concepto violencia. ¿Ok? Esa es la idea. Y entonces, el primer caso es, que yo les ponía, es un ejemplo de que habría que pasar, hay que tener mucho cuidado de que el concepto como se ha definido se corresponda con la operacionalización, ¿no? Igual, en mi terreno, cuando se define democracia, se define entre las dimensiones que se toman en cuenta es que toda la población adulta tenga, o más o menos toda, pues, pero la mayor parte de la población adulta tenga derecho a votar. Y a la hora de operacionalizar, se considera un país como democrático desde que hay sufragio universal masculino. No, ¿verdad? No checa, insisto, no es, una vez más, ni me gusta ni no me gusta, yo estoy pensando en una cuestión de definiciones, metodológica. Más allá de mi valoración normativa y de lo que refleja este tipo de cosas sobre la sociedad, más allá de eso, la definición decía población adulta, ¿ok? Y si la mitad de la población adulta, más o menos, no puede votar, pues según tu definición, no debe ser clasificado como democrático. Esa es la idea, ¿no? Que subyace. Entonces, o cambias la definición, o cambias la clasificación. Una vez más, ¿qué es correcto? Pues depende qué quieras, la verdad. Si te interesan los derechos, la expansión de derechos, pues bueno, está mal, ¿no? Digo, está mal clasificar órgano del sufragio universal masculino, ¿ok? Pero si te interesa observar la dinámica competitiva entre las élites, con eso te basta, ¿eh? Nada más hay que ser claro y explícito en la definición.
es lo único que digo. Lo otro, ampliar dimensiones, ¿no? Una vez más, depende de qué nos interese, saber y modificar. En este caso, por ejemplo, sobre todo también en la batalla política, si nos interesa mostrar que la reducción de la violencia física en las unidades familiares no necesariamente se traduce en bienestar de la mujer, es bien importante considerar la violencia psicológica o el maltrato psicológico. ¿Ok? Vamos, ya estamos, de hecho, como que no quiso, pasamos a los indicadores de género, ¿verdad? Los indicadores con perspectiva de género. Entonces, siendo así, ¿qué hora es? 20 para las 11. Está bien, vamos bien. Siendo ese el caso, vamos a los indicadores de perspectiva de género. Ok. Reducir una escuela a un par de oraciones descriptivas, pues lleva a injusticias, ¿no? A malas clasificaciones, a gente que no se sentirá bien representada en esa descripción, bla, bla, bla. Pero, si yo quisiera señalar qué busca la perspectiva de género, porque es una perspectiva, ¿verdad? No es mujeres sentándose a analizar la sociedad, ¿no? Es más, pueden ser hombres o mujeres, siempre que compartan una perspectiva. Bueno, entonces yo me voy a referir a la vertiente empírica de la perspectiva de género, es decir, a los análisis de la sociedad que les interesa analizar empíricamente cómo son las relaciones entre los géneros y la situación de la mujer. ¿Ok? Porque hay una vertiente discursiva. No, una vertiente discursiva importante, todo lo que ustedes quieran, pero esa vertiente que es discursiva, que es posmoderna, está fuera de mi terreno de competencia. ¿Ok? Yo soy un metodólogo, yo soy un medidor, imagínense si yo sé de palabras, no sé nada. ¿Ok? Entonces, y sobre todo, pues esa vertiente, los indicadores no les interesan, ¿verdad? La gente dedicada a analizar las implicaciones de ciertos discursos, ¿verdad? Y con la que uno le da miedo hablar, pues los indicadores, porque no, uno siempre está diciendo algo malo, ¿verdad? Como cuando uno lee la Biblia, pues todo es pecado. Estas cosas del discurso es un terreno bien resbaloso, ¿no? Entonces, como quiera, esta vertiente, pues los indicadores no está en sus preocupaciones. Y lo que voy a decir entonces de la perspectiva de género se refiere a esta vertiente empírica. Entonces, yo diría que en su mayor, o una descripción de qué busca la perspectiva de género al preguntarle cosas a la realidad y al organizar la realidad para medirla, yo diría que son dos cosas. Una es la situación de mayor o menor autonomía de las mujeres. Esa es una. Y la otra, muy relacionada, pero no es igual, y esta es la que ha tenido un gran desarrollo también, es la situación de relación de desigualdad entre los sexos. Entonces, una descripción completa de los estudios de la perspectiva de género tendría que incluir estas dos cuestiones. ¿Ok? Y otras que posiblemente se me escapen, pero creo que al menos estas deberían estar presentes. ¿Ok? Entonces, como les decía, cuando se encargan, queremos evaluar en la sociedad ciertas cosas y utilizar datos diseñados para medir otras cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, vamos por partes.
El ejemplo de pobreza no solo lo traje porque nos es muy familiar. También me gusta porque un indicador de la perspectiva de género es la pobreza con perspectiva de género. ¿Ok? Cuando buscamos pobreza con perspectiva de género, buscamos algo, en la realidad, algo muy distinto a la pobreza. ¿Por qué? Porque al evaluar, medir pobreza, sea cual sea el método que utilicemos, lo que llegaremos, sin duda alguna, es a una estimación de cuántos pobres hay en una sociedad determinada. Nos interesa saber quién es pobre y quién no es pobre. Okay. La perspectiva de género se hace otras preguntas, busca otras respuestas y mide otras cosas, a pesar de que vemos la palabra pobreza, ¿verdad? Lo que busca la perspectiva de género es la afectación diferencial de la pobreza según el sexo. No le importa cuántos pobres hay. Puede ser 20%, 30%, 60%. No importa, es para un nivel dado de pobreza. Lo que le interesa a la perspectiva de género es si ese fenómeno pobreza afecta diferencialmente a las mujeres en relación con los hombres. Y ahora vamos a ver exactamente a qué nos referimos. Entonces vamos a ver ahora 4 indicadores con perspectiva de género. Vamos a ver cómo se construyen. Vamos a ver cómo se construyen, cuáles son los valores posibles que puede adquirir ese indicador y cómo se interpretan esos valores dada la forma en que se construyen los indicadores. ¿Ok? No es el caso. Vamos a ver el primero, que se refiere a esto que decíamos, el índice de feminidad de la pobreza. Se mide así. Se toma de cualquier encuesta de ingreso o consumo, de cualquier estimación de pobreza, la que haya, para una sociedad dada, municipio, entidad federativa, país, continente, lo que sea. Nuestros ejemplos vienen de países y de estados nada más. Pues el asunto es, para esa unidad, supongamos un país, se cuenta cuántas mujeres pobres hay, y se divide entre el total de mujeres de esa sociedad, ¿verdad? Luego se hace lo mismo para los hombres. ¿Cuántos hombres pobres hay? Y se divide entre el total de hombres de esa sociedad. ¿Qué tenemos aquí? Una proporción de mujeres pobres sobre el total de mujeres. ¿Ok? Y aquí tenemos la proporción de hombres pobres sobre el total de hombres. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que el total de mujeres pobres, que esta división, mujeres pobres sobre total de mujeres, nos da 0.3 o 30%. Si la pobreza afecta por igual
a las mujeres y a los hombres, ¿qué proporción debería tener aquí? Efectivamente. ¿Ok? Bueno, ojo, este índice se multiplica todo por 100 para hacer esta interpretación porcentual. ¿Estamos? Ok. Ahora, vamos ahora a cambiar esto. Si la pobreza afecta a las mujeres en mayor cantidad o en mayor magnitud que a los hombres, ¿cómo sería más o menos este valor para un valor aquí abajo de 0.3? Mayor que 0.3. Pongamos, bueno, cualquier valor mayor que 0.3. Si este es mayor que 0.3 y este es 0.3, ¿cuál va a ser más o menos? El resultado de esta división va a ser mayor ¿a qué? A 1, exactamente, ¿no? Es decir, y bueno, y esto se multiplica por 100. Entonces, tenemos de ahí, de la construcción de la formulita, la regla de interpretación. Cuando una sociedad, o cuando en una sociedad la pobreza afecta por igual a hombres y a mujeres, el índice nos va a arrojar un resultado de 100. ¿Ok? Valores mayores a 100 nos hablan de una situación de afectación desigual de la pobreza, adversa a la